Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a continuar con el estudio de la parashá. El día de hoy corresponde a la parashá Tzav, T-Z-A-V, suena así, que significa ordena o manda, cualquiera de las dos. Y está en Levítico 6:1 al 8:36. Entonces, normalmente las parashás y la porción de la escritura coincide, pero para los que estudiaron la parashá se dan cuenta que entre Levítico 6:1 al 7, hasta el verso 19 no aparece la palabra ordena o manda, la palabra tzav. Esa parashá empieza, esa porción, esa palabra empieza a salir en Levítico 6:9. Entonces, hay raras veces que no concuerdan la numerología del texto, y les voy a explicar que es porque en el Tanaj, o la Biblia hebrea, vamos a decirle así, ellos tienen una diferente numeración para este capítulo. O sea, si ustedes miran en sus Biblias, Levítico 5 se acaba en el verso 19, si me lo confirman ahí, busquen Levítico 5, el último, ok, exacto, acaba en el 19, pero en la Biblia hebrea se acaba es en el verso 26, de manera que esta parte de Levítico 6:1 al 19 aparecen es en Levítico 5. Entonces esos versículos hacen parte de allá, y la única diferencia es cómo partieron ellos esa sección de las escrituras. O sea, no es que esa Biblia es así y la otra es asado, no, es la misma palabra, sino que recuerden que antes no habían divisiones de capítulos y versículos. Eso fue posteriormente dado, y cuando se estaba dando esa nomenclatura, entonces ellos trataron de dividir lo mejor que pudieron, pero cuando usted lee la Biblia se da cuenta que hay veces que hay un tema que continúa, y entonces que no debió ser dividido así, pero simplemente lo dividen es para ubicar más fácil la porción de las escrituras que uno necesite. Pero antes no se citaba de esa manera. No sé si se acuerdan cuando el Mesías está en el madero, y se acuerdan que hay una parte en las escrituras donde él dice Elí, Elí, lama sabactani, ¿verdad? Aparece en hebreo y en arameo, Elí, Elí, lama asabtani, hebreo, arameo ahí. Entonces ahí se está citando unas escrituras, pero no dijeron Salmo 22, verso 1 hasta el 2, como lo hubiese podido decir hoy día ya, porque en aquel entonces no estaba esa separación. Antes ellos se aprendían la Biblia de memoria, y entonces los dos primeros versos era lo que se citaba, y entonces en la mente usted descargaba todo el contenido. ¿Cómo es? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lejos de mí está tu socorro. Entonces se empezaban a acordar de eso que estaba escrito hace más de 700 años en aquel entonces, y entonces veían el cumplimiento de esa escritura en su cara, como cuando el Mesías también se le dio el rollo del libro del profeta Isaías y se levantó a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y él dice: de cierto les digo hoy que se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. ¿Ya? Entonces, eso para claridad, para que no se vayan a asustar, pero porque a veces lo usan algunos malintencionados para decir, no, que esa Biblia inventa, que no sé qué. Total, en la parashá en realidad, basado en esto que les estoy diciendo, empezaría el Levítico 6:8 en adelante, y en el verso 9 es donde aparece la palabra manda, que es la palabra hebrea tzav. Léanlo conmigo. Dice Levítico 6, del 8 al 9. Habló aún Adonai a Moisés diciendo, aquí está la palabra tzav, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. Entonces empiezan a explicar lo que eran los holocaustos y el fuego en el altar. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y después sigue, si quieren vuélense hasta el verso 12 y 13, donde sigue hablando del fuego del altar. En el verso 12 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz
El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Amén. Similar, amén, a la presencia de Dios simbolizada en la menorá, que tampoco se podía apagar, porque eso simbolizaba que Dios estaba velando por su pueblo siempre, que nunca se dormía, que no descansaba, sino que cuidaba a Israel siempre y le alumbraba. Similar a cuando sacó a Israel de Egipto, ¿se acuerdan? Y la columna de fuego los acompañaba en la noche y en el día les brindaba sombra a través de la Shejinah, o la presencia manifestada en la nube, que era como si fuera una carpa también. Entonces allí Dios estaba diciendo: yo soy ese mismo que los liberté, aquí también voy a continuar con ustedes. Antes estaba en la intemperie, vamos a decir, protegiéndolos, ahora los estoy protegiendo el corazón desde aquí adentro. ¿Por qué? Porque estaba en el templo y el templo estaba diseñado para quitar los obstáculos de la relación entre Dios y nosotros. Y aquí vemos por qué era tan necesario toda esta indumentaria de los sumos sacerdotes, del sumo sacerdote, de los sacerdotes, porque era necesario que ellos se purificaran, porque era necesario que ellos estuvieran dispuestos a servir a Dios, para que sus hermanos, que todos éramos iguales en el sentido de que todos pecábamos, fíjense que ellos también tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos, estaban en una batalla en común contra la muerte, contra la impureza, contra Satán, los tres enemigos que dice la Escritura: Satanás, el mundo y nuestro propio ser, nuestro propio naturaleza caída. Entonces Dios provee esto y de esta manera dice: siempre va a haber fuego en el altar. Yo voy a purificar, voy a quemar todas esas impurezas, las voy a destruir para que no haya obstáculos entre ustedes y yo, para que ustedes puedan estar conectados conmigo, que soy la vida eterna. Esa era la idea de los sacrificios, de los sacerdotes, del templo y del amor de Dios manifestado en esta palabra, que uno la lee y dice: hombre, animales, sangre, ¿eso qué tiene que ver con Jesús? Pero la identificación primera que se le dio al Mesías es Cordero de Dios. Y cuando hablan de Cordero, inevitablemente está ligado al sacrificio a Dios. Entonces, ahora otro tema que está dentro de la parashá, primero es el fuego del altar, aparece el sacrificio de la ofrenda cereal. Había ofrendas de paz que eran como unas tortas, unos cereales que se hacían como a manera de torta con aceite. Dice Levítico 6:14. Y esta es la ley de la ofrenda. Los hijos de Aarón la ofrecerán delante de Adonai, delante del altar. Y tomará de ella un puñado de flor de harina de ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Adonai. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. Hace algún tiempo me acuerdo que él enseñaba respecto a esto, que ustedes tenían que entender que eso era como si estuviéramos sentados a la mesa con Dios. Entonces, tanto Dios, que recibía la ofrenda a través del sacerdote y se ponía en el fuego, como el oferente y el sacerdote, cada uno tenía una parte y compartían. Eso se llama comunión, ¿verdad? Y es como cuando el Mesías mismo partía el pan y lo repartía entre sus discípulos, bendecían a Dios y cada uno comía. Dios estaba sentado a la mesa comiendo, que es lo que el Mesías enseña también en Apocalipsis. He aquí que estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, ¿qué? Entraré a su morada y voy a compartir una comida. O sea, el hecho de usted no invita a cualquiera que se siente en su casa, tiene que ser alguien íntimo, alguien con el que usted esté cómodo. Y usted le dice: sigue, siéntate en mi casa, eres bienvenido, eres bienvenida. Vamos a partir el pan, vamos a agradecer a Dios y vamos a hacer comunión. Vamos a estar unidos, ¿verdad? De eso se trata. Está el sacrificio de paz. Y dice en Levítico 7, vamos a leer desde el 11. Y después vamos a saltar allí. Dice: esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Adonai. Vamos a saltar al 12.
Dice, tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentarán su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de paz. Entonces había otros tipos de ofrendas que también se compartían, porque ustedes tienen que mirarlo desde varios ángulos. Por un lado estaba la intención de Dios de perdonar. Y eso está fácil de entender, ¿verdad? Por otro lado, estaba también la posibilidad de nosotros simplemente ir delante de la presencia de Dios a entregar algo en gratitud, ¿verdad? Dios, tú me diste esto, yo lo quiero compartir contigo. Y entonces se daba eso que era la comunión tipificada en una cena, ¿verdad? Y también estaba el sostenimiento de los levitas y de los sacerdotes. Acuérdense que ellos no tenían herencia dentro de la tierra de Israel. Su herencia es Dios, decía la palabra. Yo soy la herencia de ellos. Entonces, ellos cómo se sostienen. Entonces, tenían una parte. No era todo como hoy en día que llegan, no, todos los diezmos son de un solo pastor. No. Allí se recogía y de allí se sacaba para el mantenimiento del templo, se sacaba para el sostenimiento de la viuda, del huérfano y del necesitado, se daba para el sostenimiento de los maestros y las personas que trabajaban en la obra, y también se guardaba para eventualidades, etcétera. O sea, Dios tenía todo un diseño ahí bien interesante en el cual había para cada quien, no era para una sola persona, porque al día de hoy ustedes ven es que se enseñorean sobre el mandamiento y es como si ellos fueran Dios, ¿no? Todo esto es para acá. Y no era ese el caso. Pero sí había un diseño en el que usted podía ver el progreso de todo el pueblo, ¿verdad? Porque acuérdense, la mujer que dio lo que le dieron a ella para sostenerse, ella lo ofrendó una vez y el Mesías les dijo a los demás, miren, ella ha dado más que ustedes. Porque eso era lo que a ella le correspondía para el sustento del mes y lo entregó. Exacto, entonces el templo sostenía a estas personas. Eso no se ve hoy día, o sea, o es difícil, pues sí se ve, pero uno tiene que buscar, exacto, congregaciones que de verdad puedan, primero que todo, y también que tengan la correcta enseñanza al respecto, ¿verdad? Pero bueno, entonces todos estos sacrificios tenían varias cosas, la instrucción para nosotros también, de mostrarnos al Mesías a través de todos los sacrificios, porque todos los sacrificios se conjugan en Él. Si Él es el Cordero de Dios, significa que es superior a todo, y eso lo dice Hebreos. Un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Ahí ya hay una gran diferencia, porque los otros decían, se tienen que dar todos los días diarios, y había uno que trataba de dar luz a lo que el Mesías venía a hacer, que era el sacrificio de Yom Kippur, Yom HaKippurim, que trataba de mostrar cómo era la redención cuando se exterminara el pecado, pero decía, hombre, este año estuvo bien, pero no estuvo perfecto, hay que hacerlo nuevamente, y cada año se repetía. Pero llegado el Mesías, un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados y ya. Tan es así que se acabaron los sacrificios. O dígame usted, ¿a dónde están haciendo sacrificios? No se puede. La Escritura prohíbe el derramamiento de sangre para sacrificio por fuera de donde Dios puso el nombre. ¿Dónde puso el nombre? En el templo. ¿Y a dónde está el templo hoy día? Está contaminado, hay un muro, se desbarató, y vaya usted y métase a ver si puede levantar ese templo donde Dios lo había puesto. Hoy día no se puede. Allá están metidos los señores de la guerra hoy día, esos que viven por la espada, dice la Escritura, y bien complicado es. Entonces se acabaron los sacrificios, porque hay un solo sacrificio vigente hoy día y es irrepetible. Solamente una vez fue dado y con eso fue suficiente. Por eso es que el mismo Mesías dijo en la cruz, consumado es. Ya se acabó. Claro, es que para que entienda eso que está diciendo la hermana Gema, las únicas veces que se pudo destruir el templo fue porque Dios retiró su presencia. Y entonces, si ustedes se ponen a ver, lo hizo con un propósito de castigar y educar al pueblo, porque acuérdense con Babilonia,
Ustedes no están haciendo nada de lo que yo les mandé aquí. Yo les dije que hicieran, ¿cómo es que se llama? Que trataran bien a la viuda, al huérfano, al necesitado, que trataran bien a los extranjeros. Les dije que aplicaran la justicia. Les dije que hicieran los años de reposo. Ninguna de esas cosas hicieron. Se van para Babilonia presos por 70 años hasta que se cumplan todos los años que no dejaron reposar la tierra y reflexionen allá, estando bajo la bota de Babilonia, para que les dé ganas de aplicar mis mandamientos. Entonces estuvieron 70 años en Babilonia, después la tierra descansó y después regresaron, la mayoría, un grupito se quedó. Entonces ahí empezaron a reflexionar, ahora sí voy a hacer caso. Vamos a ver si, ya sabemos que Dios castiga si no cumplo. ¿Será que si cumplo bendice? Entonces ahí empezaron a ver, oye, ¿verdad? También, porque ambas cosas están, la vara y el cayado. Cualquiera de las dos son parte del mismo pastor. Entonces, eso se vio por este lado. Y vamos a seguir ahora acá en el tema. Dice también el sacrificio de paz, ya lo leímos, ahora viene la prohibición de comer grasa y sangre. Sí, todos estamos en Levítico todavía, Levíticos. Ahora pasamos para el 7, estábamos en el 7:11, ahora vamos al 7:22. Estamos como desglosando todos los temas que hay mencionados. Entonces aquí está lo de la prohibición de comer grasa y sangre. El Levítico 7:22 dice, habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comerán. Salten al 26. Dice, además ninguna sangre comerán en ningún lugar en donde habiten, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que coma de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Ahora vamos a aclarar lo de las grasas porque, pero los gorditos, vayan a Levítico 3:3 para que sea más específica la Biblia allí. No, pero es que eso es tan rico. Van a ver qué es eso. No es eso. Dice Levítico 3:3 en adelante. Dice, luego ofrecerán del sacrificio de paz como ofrenda encendida al Señor la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitarán la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que está sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato al Señor. Entonces hay una cantidad de, yo no sé cómo se llama eso, le dicen sebo. Es como una grasa que recubre todos esos órganos. Pero está destinada cuando es sacrificio a hacer arder allí. Exacto. Sí. Y es cuando es sacrificio además. Pero la sangre sí no se puede comer en ninguna manera. Exacto. No. La morcilla no se puede porque es sangre. Exacto. Ay, que el cerdo magrito. Ellos nacen rosaditos. Bueno, viene también, después de esa parte de la temática, el derecho de los sacerdotes al sacrificio, que es lo que mencionaba. Ellos, parte de su alimentación era esa. Y no solo la que se comían ahí, sino la que guardaban para sus familias y se comían en un lugar santo. Entonces dice Levítico 7:28. Habla a los hijos de Israel diciendo, el que ofrezca sacrificio de paz a Adonai, traerá su ofrenda a Adonai de su sacrificio de paz. Sus manos traerán la ofrenda que se ha de quemar ante el Señor. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Adonai, y la grosura la hará arder en el sacerdote en el altar. Pero el pecho será de Aarón y de sus hijos. O sea, ahí era la parte reservada que les correspondía a ellos del sacrificio, estoy hablando. No era que, pero cuando porque es que había posibilidad también de sacrificar o matar a un animal para alimentarse. Eso era otra historia.
Entonces dice, y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestro sacrificio de paz. El que de los hijos de Aarón ofrezca la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos. O sea, están diciendo, el sacrificio le pertenece a Dios, y Dios de ese sacrificio dice, esto le corresponde a los sacerdotes y sus familias. ¿Ya? Pero si ellos podían coger eso, ¿cuál fue el pecado que cometieron los hijos de Eli? Porque ellos sacaban carne de ahí, pero no tenían permiso de hacerlo. Los hijos de la sacaban. Ellos decían que robaban. Sí, o sea, ellos hacían trampa. O sea, y ¿cómo es que se llaman? Y lo hacían de manera deshonesta. Y la escritura te lo está diciendo. O sea, ellos hacían eso y no solo eso. Acuérdate que se metían con las muchachas que servían en el templo, etcétera. Hacían travesura, ¿no? Y el papá sabía, no decía nada. Entonces, íbamos por 34. Ajá. Derecha por porción suya. Dice el verso 34. Porque he tomado los sacrificios de paz de los hijos de Israel, el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Adonai desde el día en que él los consagró para ser sacerdotes de Adonai, la cual mandó a Adonai que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Entonces ahora viene la consagración de estos sacerdotes, o sea, iban a iniciar su servicio. ¿Y cuánto tiempo duraron allí preparándose? Levítico 8, del 1 en adelante, vamos a leer para ver esa parte. También vamos a ver consagración del altar, la consagración de la ofrenda y cuánto duraron. Entonces dice, habló Adonai a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, sigue diciendo todo lo que tenían que consagrar. Entonces saltemos al verso 12. Y dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Ya saben qué significa eso, ¿verdad? El aceite era símbolo del Espíritu de Dios que se derramaba sobre la cabeza de la persona y le iba a dirigir en estas labores. O sea, era a los ojos de los que estaban mirando esta consagración, era Dios ha apuntado a esta persona para que cumpla este oficio, vamos a decirlo así. ¿A quiénes ungía? A los profetas, a los sumos sacerdotes y a los reyes. Entonces cuando dicen que usted ha oído el Cristo, ¿verdad? Jesús el Cristo o Jesucristo. Ese Cristo es una palabra griega y la palabra que ahí aparece para ungido es a veces Mashiach, que es derivada de Mashiach, termina en J. Y Mashiach significa ungido. Ahora, el título de Yeshua, de Jesús, no es ungido, sino el ungido, o sea, el máximo de todos los ungidos. Así como cuando dice Rey de Reyes, este es el ungido de todos los ungidos. Él es el que unge a los demás y les da de su gracia y les presta. Entonces, cuando Jesucristo es el ungido, él tiene por encima de todas las unciones de sacerdote. Dice la Escritura que es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es profeta porque dice la Escritura, profeta como yo les levantará el Señor. Está diciendo Moisés, el que no escuche a ese profeta será desarraigado y echado al fuego. ¿Ya? Y también es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es un rey aquí, es el máximo rey de los reyes humanos. La Escritura dice que en Apocalipsis todos los ángeles le tiran las coronas delante de él. O sea, porque él es Rey supremo por encima de todos los seres vivientes. Y él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dime. Y entonces, o sea, mi papá, mi tío le traen aceite que para ¿A quién? allá, a la familia. Y yo veo que en las iglesias regalan un frasquito de aceite y la gente se echa.
Ajá, entonces ese aceite que ahora que dicen que de la unción ahora eso no sirve. De nada. No, porque mira, aquí estamos hablando de algo que está dado por Dios, o sea, está en la escritura. Dios mandó específicamente quiénes podían ungir, porque es que el que unge ni siquiera era el profeta hacía lo que Dios le decía. Dios le dijo, hey Samuel, búscame al más pequeñito de la familia esta, pero no puede ser, y él decía, no, tráigame a otro, y el papá le traía a los más grandes, falta uno. No, pero ese es un peladito allá que está cuidando, ese es, tráigamelo, David. Y Dios lo mandó a ungir a través de su siervo el profeta, ¿ya? Entonces no es que, venga, yo voy a ungir porque es que yo, ¿quién soy? Yo no soy el dueño del Espíritu Santo, ni lo es esa persona, ni lo es la otra, ni siquiera los profetas que tenían autoridad de Dios para hacer milagros, podían hacer cosas por fuera de la voluntad de Dios. Y ese aceite de antes era un aceite especial. Aquí tienen especificaciones, que era lo que le iba a decir, se hacía de cierta forma, se hacía por ciertas personas y se utilizaba conforme a la voluntad de Dios. Yo me puedo bañar en aceite y tal, y hay unos memes ahí donde unos manes salen echándose, yo no sé, canola, y que no sé qué, y haciendo unas payasadas delante de la gente, pero eso no, y se echaron una palangana de aceite, exacto. ¿Y qué pasa? Nada. Bueno, fíjate. Quedan espavonados. Es posible, no recuerdo bien, hay que revisar el tema porque es que hay uno que era el perfume, era uno, ¿se acuerda? Que tampoco se podía hacer, era patentado por Dios, el que lo haga cuidado y tal, eso no se puede hacer ni usar por fuera de aquí. O sea, tenía ciertos límites o un confinamiento que Dios mandaba, entonces, o sea, eso es parafernalia o, ¿cómo es que se dice? Fetiches y vainas así raras que como cuando antes vendían la famosa, no, este es un pedacito de la cruz de Cristo. Y pura carreta. Exacto, ¿no? Y si tú juntas todos los pedazos de madera del madero de Jesús, sale como para 20 bosques, o sea, ya excedió el límite, ¿no? Y este es el santo prepucio y tal, y entonces, o sea, hay un poco de vaina ahí. Sí, exacto. Y la Biblia dice, no hay entre ustedes agorero o adivino, sortílego, ni quien consulte a los muertos, ni quien haga todas estas cosas, porque son abominables al Señor tu Dios. Y por esas cosas fue que Dios echó y expulsó a las naciones que estaban ahí antes de que llegara Israel. Porque agoreros y adivinos oyen, pero a ti Dios no te ha permitido eso, dice la Escritura. De antes ya no se encuentran ahora. Y aunque se encontraran, o sea, Dios no necesita eso para ungir hoy día, porque es que la Biblia te dice que desde el Pentecostés famoso ese, cuando se empezó a derramar el Espíritu Santo, hasta el día de hoy Dios lo sigue derramando. Hay quien quiere, como quiere, cuando quiera. Y cuando hay una persona escrita en el libro de la vida, ya Dios le puso en la unción real del Espíritu Santo. Y no es como la enseñanza que empiezan a gritar y a decir un poco de cosas. Es simplemente una transformación de vida, de que a mí me gustaba el pecado de las cosas, ya no me gusta. Ahora me cambió de bando Dios, ya no soy de las tinieblas, sino de la luz. Así. Esa es la verdadera unción, no es que tiene que hablar en lengua, hay que ladrar en lengua. Y dice un poco de cosas ahí que no se entienden. Sigue haciendo lo mismo que hacía antes. Esa es demostración de que no. Entonces ahí no hay ningún. No hay cambio. O sea, no hay unción y no somos creyentes, entonces porque seguimos haciendo los mismos pecados que veníamos haciendo. Exacto. Ahora, hay una línea débil ahí que hay que aclarar, porque es que el hecho de que Dios te salve y te escriba en el libro de la vida no te exime de pecar, eso es diferente. Porque miren, Pedro, el apóstol, lo reprendió el apóstol Pablo, y eso es digno de condenar. ¿Cómo se te ocurre hacer esto, apóstol Pedro y tal? O sea, él lo regaña. Y ahí se equivocó bastante. ¿Se acuerdan que estaba prácticamente judaizando? Es una cosa bien grave. Y antes de eso también el mismo Jesucristo lo fue a buscar. Dijo, apacienta mi rebaño, apacienta mis corderos. Y él estaba sintiéndose derrotado. ¿No? Es que ya me las embarré, no, pero es que no es así. Exacto. Entonces, o sea, no es que ya te volviste impecable, no pecador, no. Es que estás escrito en el libro de la vida y tienes promesa de parte de Dios que Él no te va a dejar caído o caída. Y entonces que si pecas te levantas, sí.
pero hay una línea muy clara que tampoco es que no. Lo que pasa es que yo antes del Señor era guacharaquero y me iba con las mujeres por allá o con los hombres y bueno, sí, yo amo a Dios, pero a veces, ajá, y tal, o sea, hay cosas que idolatría, adulterio, fornicación, todas esas cosas son cosas que Dios le arranca a uno de una vez y dice, ya tú no perteneces a eso. El temor Una de Dios. pregunta. Yo he escuchado, hermanos, no sé cuál sea el origen de eso, por decirte varias cosas que tenemos en la vida cotidiana, como el niño tiene hijos, con un hilo rojo en la frente que se le quita. Esas cosas no son porque a veces le sirven a los niños el hilo rojo en la frente y le quita el hilo. Exacto, pero bueno, hay un discernimiento facilito para estas cosas. Hay cuestiones que son sugestiones o distracciones para los niños. O sea, que como que, ay, mira, es más, o sea, ustedes lo han visto en los TikTok. Está el niño llorando, ay, llegan y le tiran un queso en la cara. Ay, se queda así como que lo sacó de onda y lo distrajo del llanto y ya dejó de llorar. No es que el queso sea no sé qué. Cierto poder mágico para Exacto, no, pero es que el queso tiene unas propiedades, o sea, eso es, se distrajo, o sea, le hiciste algo inesperado y es más, tú distraes a tu niño, mi hija también se pone, que no sé qué, ay, mira que no sé qué, ay, ¿verdad? Y ya se le olvidó que estaba llorando y hasta ahí, o sea, eso es una distracción de lo que sea que estuviera pasando. Pero el hilo rojo y todas estas cosas hay veces que les dan una connotación espiritual, ¿no? Que el amarre de no sé qué o que le ponga la pitica de tal cosa, ya es la conciencia de cada quien el qué estás haciendo y cómo y por qué ya. he visto hermanos Sí. que hacen eso. Tienen con el niño, por ejemplo, ponle el hilo rojo en la frente que Sí, exacto, pero es que tú no sabes qué está pensando él dentro de sí mismo ya. Porque si a él le dijeron, por eso es que hay una cuestión compleja que solamente Dios y la persona sabrán ya. Yo no sé con qué intención lo está haciendo, no, que pasa que a mí una vieja sabia me dijo y que no sé qué, y entonces eso significa que la manito de no sé quién, ahí está uno como que... o el sobo, el que tiene el quemado y lo fueron a sobar y lo usaban y le quitaron. Pero se es terapia. Exacto. Pero si yo con un tabaco aquí, no, papá. Pero es que ya tú mismo te das cuenta, pero, o sea, sí, porque tú vas a una fisioterapia, no el deportólogo y te soban y te y te traquean el pie, no, se te arregló y ya. Pero cuando lleves, ¿no? Que venga y te escupen en la cara, no. Y eso es de, No, y que Gregorio y un poco de vaina ya, eso es espiritismo ya. y eso que le echan y que ojo y luego empieza el niño con fiebre. Bueno, es que ese es el cuento del hilo rojo, ¿no? Que eso es repele el mal de ojo, o no, que te amarra, que la manito, esos son agüeros, sortilegios y no sé qué cosas y ya. Y entonces ya tú sabes que, hombre, eso no lo necesito. Tú le pones una baba al pelado en la frente y ya se queda. Ay, siento frío en la cabeza, se me olvidó que estoy llorando, se me quita el hipo. O sea, a ti te dicen, no, el hipo se te quita asustándote. La misma cosa. Pero bueno, volviendo al tema, ustedes sabemos cómo se consagraron a los sacerdotes el altar y cuánto tiempo duraron. Vayan a Levítico 8. Creo que es el 33. ¿Quién lee del 33 al 36? Que aquí se me borró una parte. De la puerta del tabernáculo del testimonio no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplieren los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados, de la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo del testimonio estaréis día y noche por 7 días y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha dicho, me ha sido mandado. Ese es todo eso concluye con 7 días vas a estar aquí, vas a estar haciendo esto y después de que se cumplan los 7 días va a iniciar el ministerio de ustedes. Ustedes vean la dedicación, la planificación de Dios y todo lo que conlleva que nosotros nos dispongamos a servir a Dios y la seriedad que esto implica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las conexiones ahora sí con el nuevo pacto. Busquen Hebreos 9, del 11 al 12.
para que recordemos, esto siempre lo venimos diciendo, pero ya cuando llegan estos temas es necesario repetirlo, porque aquí está nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Dice Hebreos 9:11, pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación, no es humano, y no por la sangre de machos cabríos ni becerros, en plural, acuérdense que eran varios, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué? Eterna redención, y eso nos lo explica la consagración de ¿quiénes? De todos nosotros. Entonces, el Mesías como sumo sacerdote, cuando dice que entró una sola vez y para siempre, está haciendo alusión al Yom HaKippurim, que entraba en el templo cada año, cada año. Este año se obtuvo la redención plena, pero no duradera, no es eterna. No es redención eterna, sino una redención temporal apuntando a la eterna. Ahora sí llegó la redención eterna. Y si Él entró y está allí intercediendo por nosotros, ya nosotros ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hicieron estas personas? Se prepararon y sirvieron. Ahora miren, 1 de Pedro 2:9. Siempre la leemos también. Pero es que aquí está, o sea, esto nos llama Dios a nosotros. ¿Qué dice? ¿Quién lo quiere leer? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de Él, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes están haciendo eso. Dios nos dice que somos linaje escogido, que somos real, ¿qué? Sacerdocio. O sea, está diciendo ustedes ahora, ustedes, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, somos nación santa, linaje escogido y real sacerdocio. Y después dice pueblo comprado por Dios, adquirido. O sea, Él pagó por nosotros. ¿Qué pagó y a quién? La deuda que nosotros teníamos, la pagó con sangre y nos redimió. Ese es redimir. Redime los puntos de no sé qué. O sea, redímenos a nosotros. Nos redimió, nos sacó de donde estábamos, de las tinieblas. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito de esa redención? Que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas donde estábamos a su luz admirable. Entonces, ¿quiénes están haciendo eso? ¿Quiénes no? Sino que hay que hacer, así como los sacerdotes de antes, hombre, pida perdón en nombre del sacrificio vigente, purifíquese y dispóngase a compartir esta palabra con personas que lo necesitan, que pase lo mismo con ellos, así como pasó con ustedes, con nosotros. Estábamos en tinieblas, alguien nos vino a hablar, alguien nos predicó, alguien nos dijo, mire, las buenas nuevas, tengo buenas noticias, ya no tienes que vivir esclavo del mundo. Y eso viene ahorita, no se conformen. Entonces busquen Romanos 12 del 1 en adelante. O sea, ya no tienes por qué conformarte a este mundo, como dicen, ¿cómo es el cuento? Y que comamos, bebamos, no hay más nada, tienes que disfrutar porque la vida se va a acabar. Y después de que se acabe ya no hay más. Pues es un cipote engaño porque hay una eternidad que tiene solamente dos caminos: la vida eterna o la condenación perpetua. Entonces no solamente no te conformes a este mundo, sino recibe los dones de Dios, empieza a vivirlos ahora y los vas a continuar viviendo después con los que amas y los que escuchen la palabra de Dios y se arrepientan. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, mire cómo dice el apóstol, les ruego, por favor, por las misericordias de Dios, que se presenten con vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ya el sacrificio de Jesucristo está vigente para limpiarnos. Pero entonces, ¿qué tenemos para dar nosotros? El sacrificio de paz, ¿se acuerdan? El sacrificio, la ofrenda de paz, de reconciliación, todo esto, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, el olor fragante y grato que a Dios le gustaba antes, huele a asado, que es sabroso, listo.
Ahora dice, preséntense ustedes completamente a mí. Dice, voy a repetirlo de nuevo, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Algo que usted está haciendo a conciencia, con la razón. No se conformen a este siglo. Este siglo es este mundo que está destinado a ser consumido por el fuego. Si te conformas a este mundo, a este siglo, él te va a dar unos momentos de placer, de felicidad, de lo que sea, pero va a ser destruido y ustedes dentro de él si se quedan allí. Dice, no se conformen a este siglo, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben, o sea, para que se den cuenta que esto es real, cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Y qué dice que es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. O sea, es algo que no los va a defraudar, que es garantizado. O sea, el apóstol aquí le está diciendo, yo ya lo experimenté. Quiero que ustedes lo experimenten también para que se den cuenta y se cimienten realmente en la palabra de Dios y en esta vida que Él les entregó desde ya. Ahora busquen Filipenses 2. Del 5 en adelante. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mesías Yeshua, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Será que este ejemplo nos sirve a nosotros? Sí. Aunque nosotros no somos iguales a Dios, ni nos estamos quitando algo que siempre tuvimos, o sea, Yeshua viene de arriba y se despoja de toda su magnificencia y gloria y se humilla y sirve. Y nosotros venimos de abajo, de ser enemigos de Dios, del barro, del lodo cenagoso, y Dios nos levanta este privilegio de servirle. Si Él sirvió, ¿por qué nosotros no? Tenemos el ejemplo del Mesías. Ahora busquen 2 de Timoteo, ya para terminar. 2 de Timoteo 2, del 1 en adelante. Porque entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué significa eso de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Aquí lo especifica un poquito más. Y escúchenlo bien para que se animen. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en el Mesías Yeshua. La gracia es un regalo inmerecido, sí. Para recibirlo no hay que hacer nada. Pero después de que estás en la gracia de Dios, que has recibido ese regalo, ahí sí cabe el esforzarte. ¿En qué sentido? Miren lo que dice el verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate del Mesías Yeshua, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en el Mesías Yeshua con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O sea, no le tengan miedo a que cuando vengan a matarlos porque es cristiano, hombre. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha,
sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios, mire, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces, todo lo que nos está diciendo eso de presentarnos en sacrificio vivo implica renunciar a nuestros propios deseos y comodidades para perseverar en el servicio a Dios y a los demás, sin importar las dificultades que afrontemos. Mire el apóstol Pablo, le pegaban, lo azotaban, lo apedreaban, lo encerraban en la cárcel y él dice, no importa, lo hago por amor de ustedes. Entonces, de conclusión que tenemos, la consagración de los sacerdotes antes requería sacrificios para purificación. Hoy, como seguidores del Mesías, podemos acceder al sacrificio vivo, actual y vigente para que Dios nos permita ser consagrados a Él. También debemos entregarnos en humildad al servicio a Dios para beneficio de los demás que nos necesitan. Y recordando que Yeshua es nuestro gran sumo sacerdote, nosotros hoy día somos sacerdotes al servicio de Él. Y de esta manera pues podemos vivir una vida de consagración a nuestro Padre, ofreciendo nuestras propias vidas por amor de los demás. Pero si ni siquiera somos capaces de, ay, es que me da pena, es que no sé qué. O sea, por eso es que la Biblia dice, listo, si son infieles, Dios permanece fiel y nos perdona. ¿Cómo es que se llama? Si nos matan, Él nos resucita. Bien, hasta ahí. Pero si lo negamos, Él también nos negará. Ese es lo único que no se puede hacer. O sea, idealmente tampoco flaquear ni nada de esto, pero Dios entiende. Eso es lo que le decía a la hermana Mildred cuando preguntaba. O sea, Dios nos salva. Y después de eso puede que caigamos, porque la Biblia sí dice, hombre, ustedes a veces se equivocan, yo me equivoco, pecamos, Dios nos perdona y ahí está Él fiel para perdonar nuestros pecados, sí. Pero al momento en que uno se atreva a negarlo por, no, lo que pasa es que me van a dar esto, yo lo niego con mi boca, pero en mi corazón, el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre, o sea, no se puede. Entonces, vamos a tener eso presente y vamos a darle gracias a Dios. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, nos santificas con tus mandamientos, Padre, y nos das las bendiciones de escuchar tu palabra, Señor, y aprender de ti. Te pedimos que esta palabra, Señor, llegue a nuestras mentes y corazones, Señor, y nos transforme por medio del poder de tu Ruach HaKodesh, de tu Santo Espíritu, y que nos mueva, Señor, a ser siervos tuyos, a ser sacerdotes, Señor, tuyo, y a ser parte de tu pueblo, Señor, que te sirve, te ama y te espera. Y todas estas cosas, Señor, te las pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.